Hola, hola, mis chismosos favoritos del mundo de las telenovelas turcas. ¿Cómo están? Espero que estén listos para un vídeo lleno de drama, emoción y sí, quizás algunas lágrimas. Hoy vamos a sumergirnos en el huracán de emociones que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Les prometo que este es el lugar ideal para mantenerse al día con todo el salseo de sus parejas favoritas, los secretos detrás de las cámaras y los momentos más impactantes de la televisión turca. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos muchísimas noticias jugosas preparadas para ustedes. No se arrepentirán. Hoy vamos a explorar un tema que ha estado rondando las redes sociales y los corazones de los fans durante meses, el presunto reencuentro emocional entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a analizar un rumor que ha cobrado muchísima fuerza, y es la posibilidad de que Kerem haya hecho llorar a Hande al evocar un recuerdo que los une para siempre. ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Desde su separación, la prensa y los fanáticos han estado siguiendo cada uno de sus movimientos con lupa. Cada interacción, cada comentario, cada gesto ha sido analizado con el microscopio de la expectación. La pregunta que todos se hacen es, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Aún existe ese fuego entre ellos? Y sobre todo, ¿qué recuerdo es tan poderoso como para hacer llorar a Hande? Hay que entender que Kerem y Hande fueron mucho más que compañeros de trabajo. Su química en pantalla era innegable, y esa química trascendió las cámaras para convertirse en una relación real, una relación que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Su amor parecía un cuento de hadas, una historia sacada directamente de una telenovela. Pero como sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. Su ruptura fue un shock para muchos. Se especuló sobre las razones, desde agendas incompatibles hasta presiones externas. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió entre bastidores. Lo que sí es cierto es que su separación dejó un vacío enorme en el corazón de sus fans, un vacío que muchos todavía esperan que se llene. Ahora volvamos al tema central de nuestro vídeo, el rumor de que Kerem hizo llorar a Hande. ¿De dónde viene esta información? Bueno, la verdad es que se basa en varias fuentes, desde comentarios de personas cercanas a la pareja hasta interpretaciones de sus publicaciones en redes sociales. Hay que tomar todo con pinzas, por supuesto, ya que en el mundo del espectáculo a veces las cosas no son lo que parecen. Una de las pistas que ha alimentado este rumor es la reciente entrevista que Kerem concedió a un medio turco. En esa entrevista, Kerem habló sobre la importancia de los recuerdos y de cómo ciertas personas dejan una huella imborrable en nuestras vidas. Si bien no mencionó a Hande directamente, muchos interpretaron sus palabras como una referencia a su relación con ella. Kerem dijo algo así como, hay personas que entran en tu vida y la transforman para siempre. Te enseñan cosas nuevas, te hacen reír, te hacen sentir cosas que nunca antes habías sentido. Y aunque el tiempo pase, esos recuerdos permanecen contigo como tesoros que guardas en el corazón. Estas palabras por sí solas podrían ser interpretadas de muchas maneras. Sin embargo, cuando las pones en contexto con la historia de Kerem y Hande, adquieren un significado mucho más profundo. ¿A quién se refería Kerem cuando hablaba de esa persona que transformó su vida? La respuesta para muchos es obvia. Además, hay que tener en cuenta las reacciones de Hande en redes sociales. En las últimas semanas, Hande ha publicado varios mensajes que han sido interpretados como nostálgicos y emocionales. Ha compartido fotos antiguas, ha citado frases sobre el amor y la pérdida, y ha dejado comentarios ambiguos que han alimentado aún más las especulaciones. Por ejemplo, hace poco publicó una foto de un amanecer en Instagram con la leyenda, a veces, el pasado regresa para recordarte lo que fuiste. ¿A qué se refería Hande con estas palabras? ¿Estaba pensando en Kerem? ¿Estaba recordando los momentos felices que compartieron juntos? Pero la pieza clave de este rompecabezas es, sin duda, el rumor de que Kerem se puso en contacto con Hande para hablar sobre un recuerdo en particular. Según fuentes cercanas a la pareja, Kerem y Hande tuvieron una conversación telefónica muy emotiva en la que recordaron un momento muy especial de su relación. Este recuerdo, al parecer, está relacionado con el rodaje de Sen Kalkam, Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama y donde nació su amor. Específicamente se dice que recordaron una escena muy romántica que grabaron juntos, una escena que, según ellos mismos, reflejaba perfectamente sus sentimientos en ese momento. La escena en cuestión, según las fuentes, es aquella en la que Eda y Serkan se declaran su amor bajo la lluvia. Es una escena icónica de la serie, una escena que hizo suspirar a millones de personas en todo el mundo. Y al parecer, esa escena tiene un significado muy especial para Kerem y Hande. Se dice que durante la conversación, Kerem le recordó a Hande lo que sintieron al grabar esa escena, lo conectados que estaban, lo reales que eran sus emociones. Y al escuchar estas palabras, Hande no pudo contener las lágrimas.
Ahora bien, ¿por qué este recuerdo es tan poderoso? ¿Por qué hizo llorar a Ande? Bueno, creo que la respuesta es bastante sencilla. Ese momento representa la cima de su relación, el momento en que su amor era puro, inocente y lleno de esperanza. Recordar ese momento sin duda, debe haber sido muy doloroso para Ande, ya que le recordó todo lo que perdió. Además hay que tener en cuenta que la lluvia, en muchas culturas, simboliza la purificación y la renovación. La escena bajo la lluvia podría haber representado para ellos un nuevo comienzo, una promesa de un futuro juntos. Recordar esa promesa rota sin duda, debe haber sido muy difícil para Ande. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Kerem y Ande hayan tenido esta conversación, ni de que Ande haya llorado al escuchar las palabras de Kerem. Sin embargo, la cantidad de indicios y rumores que apuntan en esta dirección es bastante significativa. Además, hay que tener en cuenta el factor humano. Kerem y Ande son personas sensibles, personas que han amado y han sufrido como todos nosotros. Es natural que sientan nostalgia por el pasado, que recuerden los momentos felices y que lamenten las oportunidades perdidas. Independientemente de si este rumor es cierto o no, lo que sí es innegable es que la historia de Kerem y Ande sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Su amor, su ruptura y la posibilidad de una reconciliación siguen siendo temas de conversación constantes en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y es que en el fondo todos queremos creer en los finales felices. Todos queremos creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y la historia de Kerem y Ande nos da una pequeña esperanza de que tal vez, algún día, puedan volver a estar juntos. Pero, mientras tanto, solo nos queda esperar y ver qué depara el futuro. Seguiremos atentos a sus movimientos, seguiremos analizando sus publicaciones en redes sociales y seguiremos informándoles de todas las novedades. Y recuerden, mis chismosos favoritos, que al final del día, lo más importante es respetar la privacidad de Kerem y Ande. Son personas reales, con sentimientos reales, y merecen que se respete su espacio. Ahora, hablando de otras cosas, se ha rumoreado mucho sobre los nuevos proyectos de ambos actores. Ande está trabajando en una nueva serie para Disney Plus, mientras que Kerem está involucrado en varios proyectos internacionales. Parece que ambos están enfocados en sus carreras y tratando de seguir adelante con sus vidas. Pero, ¿será posible que sus caminos se crucen nuevamente en el futuro? ¿Será posible que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que su química en pantalla es innegable, y que muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo. Y hablando de sueños, muchos fans han creado fanfics y vídeos editados imaginando cómo sería un reencuentro entre Kerem y Ande. Algunos son muy emotivos, otros son muy divertidos, pero todos demuestran el cariño y la admiración que sienten los fans por esta pareja. Es increíble ver cómo la gente se involucra tanto con la vida de sus ídolos. Es una muestra de cómo el amor y la conexión pueden trascender las barreras de la fama y la distancia. En fin, mis chismosos, creo que hemos cubierto todos los aspectos importantes de este tema. Hemos analizado el rumor de que Kerem hizo llorar a Ande.